Padre Celestial, venimos a ti agradeciéndote porque eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que se preocupa por nosotros, un Dios que revela el futuro antes que suceda. Lo haces para que podamos estar listos para los eventos que pronto ocurrirán. Te ruego, Señor, que tú bendigas esta presentación, que derrames tu Santo Espíritu sobre todos los que están escuchando, que podamos entender los tiempos en que estamos viviendo y la preparación necesaria para los eventos que pronto estallarán en este mundo. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, pues te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a repasar primero lo que estudiamos en nuestro tema de esta mañana. Y también vamos a repasar un poco lo que estudiamos en el tema de anoche. Hemos estado estudiando la gran cadena profética. Nos dimos cuenta que en Daniel 7 tenemos un león, representa a Babilonia, el reino que gobernaba en los días de Daniel. Luego tenemos un oso. Cuando cae Babilonia se levantan los medos y los persas. Luego entonces tenemos un leopardo. Cuando caen los medos y persas se levanta Grecia. Luego tenemos una cuarta bestia espantosa y terrible, que es el Imperio Romano. Y luego a esa bestia le salen 10 cuernos. El Imperio Romano se dividió en 10 reinos. Y luego entonces se levantó un cuerno pequeño, que es Roma papal. Gobierna desde el año 538 hasta 1798, 1260 años. Pero al final de su periodo de dominio recibe una herida mortal con la espada. El poder civil que usaba para perseguir, ahora esa espada se lanza en contra del poder papal. Y por un tiempo cesa la persecución. La bestia está inactiva, no puede usar los gobiernos del mundo para perseguir. Pero según estudiamos en nuestro tema de esta mañana, la herida mortal de esta bestia se va a sanar. Y luego la bestia o el cuerno pequeño va a hacer lo que hacía cuando tenía dominio. Es decir, va a perseguir de nuevo y va a imponer por ley el cambio en la santa ley de Dios. Estuvimos estudiando en cuanto a la identidad de la bestia que tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como un dragón. Y nos dimos cuenta que esa bestia representa el país de los Estados Unidos de América, que se levanta en el mismo tiempo cuando la primera bestia recibe su herida mortal. Ahora, notamos en nuestro estudio esta mañana que los 2 cuernos representan 2 reinos que existen en los Estados Unidos. Esos 2 reinos son el reino civil, es decir, el gobierno civil, y el otro reino es el reino eclesiástico, lo que llamamos la iglesia. Es decir, que los 2 cuernos como de cordero, y son de cordero porque son los 2 reinos que reconoció Cristo, el Cordero de Dios, los 2 cuernos como de cordero representan la iglesia y el Estado, no juntos, sino separados. Ahora necesitamos preguntarnos si los fundadores de este país, de los Estados Unidos, reconocieron que en este país iban a existir 2 reinos, la iglesia y el Estado, no juntos, sino separados. Quiero comenzar diciéndoles que los fundadores constitucionales de los Estados Unidos no asistían regularmente a la iglesia, en realidad no eran muy religiosos, pero tenían un conocimiento de la Sagrada Escritura. Y ellos conocían lo que había pasado cuando la iglesia judía apeló a Pilato, el gobernante civil, para crucificar a Cristo. Sabían que la iglesia se había unido con el Estado y el resultado había sido la crucifixión de Cristo Jesús. Ellos también conocían que en el libro de Hechos de los Apóstoles, después de la muerte de Cristo, constantemente la iglesia judía apelaba al poder civil de Roma para castigar a los discípulos, a los apóstoles que estaban predicando el evangelio. Conocían muy bien la historia del libro de Hechos, que relata la historia de la iglesia desde el año 31 hasta casi fines del siglo I. Ellos sabían que la iglesia judía apóstata constantemente apelaba a los gobernantes civiles de Roma para coartar la predicación de los apóstoles.
Los padres constitucionales de los Estados Unidos también conocían muy bien la historia de la iglesia durante los 1260 años. Ellos sabían que la iglesia papal se había unido con el poder civil para perseguir a los que no estaban de acuerdo con la iglesia. Sabían que la iglesia hacía una inquisición y cuando se hallaba culpable al que no congeniaba con las creencias y las prácticas de la iglesia, entonces la iglesia entregaba al reo al poder civil para que el poder civil lo exterminara. Los padres constitucionales de los Estados Unidos también entendían muy bien la historia de los Estados Unidos en la época colonial. En la época de la colonia, cuando vinieron los peregrinos a los Estados Unidos, encontramos que ellos se trajeron los malos hábitos de Europa. Solamente las personas que pertenecían a la iglesia establecida de la colonia podían ocupar un puesto en el gobierno. La gente pagaba sus diezmos al gobierno y el gobierno le pagaba a los ministros. La gente que no iba a la iglesia los domingos porque creían que el domingo era el día de reposo, sufrían azotes o multas o encarcelamiento, y en 3 de las colonias había un decreto de muerte contra los rebeldes que no querían guardar el domingo. Es decir, que en la época colonial no había separación de iglesia y Estado. La iglesia usaba el poder civil para castigar a los que no estaban de acuerdo con las prácticas y las enseñanzas de la iglesia. Los padres constitucionales de los Estados Unidos conocían toda esta historia. La historia de Jesús, la historia de los apóstoles, la historia de la iglesia durante los 1260 años y la historia colonial de los Estados Unidos. Sabían muy bien que en todas esas etapas, cuando la iglesia se apropiaba del poder civil, el resultado era la persecución. Y por esa razón los padres constitucionales de los Estados Unidos dijeron: nosotros vamos a establecer una nación a donde no se repita esta historia que se realizó con Jesús, con los apóstoles, durante los 1260 años y en la época colonial de los Estados Unidos. Vamos a establecer un gobierno radicalmente distinto. Vamos a establecer una nación a donde reconocemos que existe legítimamente la iglesia y existe legítimamente el Estado. Pero el Estado debe gobernar en asuntos civiles y la iglesia debe gobernar en asuntos religiosos. La iglesia no puede usar el poder civil, ni el poder civil puede usar tampoco a la iglesia. Una separación de iglesia y Estado. 2 reinos en una misma nación, la iglesia y el Estado. Y así fue que en el año 1776 se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En esa declaración, una de las frases dice que toda persona fue creada igual y tienen ciertos derechos inalienables que nadie les puede quitar. Y entre esos derechos están el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Y luego en el año 1787 se ratificó la Constitución de los Estados Unidos. Y esa Constitución básicamente garantizó que el pueblo se podía gobernar a sí mismo a través de sus representantes. Un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y luego en el año 1791 se ratificaron las primeras 10 enmiendas a la Constitución. Se conoce en inglés como Bill of Rights o el Acta de Derechos. Son parte de la Constitución. Y en estas 10 enmiendas se garantizó la libertad civil y la libertad religiosa. Separación de iglesia del Estado. Fíjense que estos documentos se ratificaron poco antes de recibir la bestia su herida mortal. Nuevamente, la Declaración de Independencia fue en el 1776. La Constitución fue en el año 1787 y el Acta de Derechos o el Bill of Rights se ratificó en el año 1791. Y luego, la primera bestia que se levantó del mar recibió una herida mortal poco después, en el año 1798.
Es decir, cuando estaba por caer la bestia que se levantó del mar, esa bestia que iba a recibir una herida mortal, cuando estaba por recibir la herida mortal, la otra nación estaba proclamando su libertad y estaba por levantarse para gobernar en el mundo. Los padres constitucionales reconocieron la existencia de dos reinos en esta nación. Un reino, el poder civil, y el otro reino, el poder religioso o la iglesia. Ellos creían que a cada uno de esos Dios les dio una espada. A la iglesia le dio la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios le dio a la iglesia su espada, que es la Biblia, y esa espada se usa predicando el Evangelio de Cristo. También creían que al poder civil Dios le dio una espada, y esa espada representa el derecho que tiene el gobierno de castigar violaciones del Código Civil. Es decir, la iglesia tenía su espada, la Biblia, y el Estado tenía su espada, la capacidad de castigar violaciones del Código Civil. Durante la Edad Media, todos los asuntos civiles eran decididos por el rey. Si el rey decía, salta, la gente decía, cuán alto. Es decir, todo el poder fluía de arriba hacia abajo, del rey hacia el pueblo. El pueblo obedecía lo que decía el rey. En materia de religión, la gente obedecía lo que decía el Papa. Si el Papa hablaba, la gente sencillamente hacía lo que decía el Papa sin cuestionar. Pero los fundadores de los Estados Unidos dijeron, nosotros vamos a fundar una nación diferente. Vamos a fundar una nación donde el poder no fluye de arriba hacia abajo, sino que fluye de abajo hacia arriba. Vamos a establecer un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, a donde el pueblo se gobierna a sí mismo. Y vamos a establecer que la iglesia puede funcionar como iglesia sin la intervención del poder civil. En el libro El conflicto de los siglos, la página 495, encontramos esta declaración en cuanto a las intenciones de los fundadores de los Estados Unidos. Dice allí en la página 495, los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. Fíjense entonces, mis queridos amigos, que los fundadores de la patria se aseguraron de que la iglesia no pudiera usar el poder civil, porque ellos sabían que el resultado inevitable de la unión de la iglesia con el Estado es la intolerancia y la persecución. Ahora voy a tomar el tiempo para leer algunas citas de los fundadores de la patria, los fundadores de los Estados Unidos. Entre esos se encuentra George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Otro es Benjamin Franklin, uno de los próceres de la patria, gran inventor, dicho sea de paso, además de ser un padre de la patria. También tenemos a Thomas Jefferson y tenemos a James Madison y John Adams. Son los fundadores del sistema que tiene los Estados Unidos. Ahora voy a leerles una cita de George Washington para que ustedes vean qué creía George Washington en cuanto a la libertad civil y la libertad religiosa. Antes de leer la cita, les voy a decir que George Washington presidió la convención constitucional a donde se redactó y se aprobó la Constitución de los Estados Unidos. Él fue el que presidió esa reunión a donde se escribió y se ratificó la Constitución. Y George Washington en esta cita va a decir, mire, si yo hubiera sospechado que esta Constitución le iba a quitar la libertad religiosa a cualquiera, yo me hubiera levantado en contra de esa Constitución. Ahora voy a leer la cita. Dice así, está hablando aquí George Washington, nunca hubiera colocado mi firma sobre la Constitución que fue redactada por la convención sobre la cual tuve el honor de presidir, si hubiera albergado la menor duda
de que ésta iba a poner en peligro los derechos religiosos de cualquier sociedad eclesiástica. Y si hoy pudiese concebir de algún momento en el futuro en que el gobierno general se administrase de tal manera que la libertad de conciencia estuviese en peligro, les aseguro que nadie sería más celoso que yo en establecer barreras en contra de los horrores de la tiranía espiritual y de toda índole de persecución religiosa. Pues ustedes se acordarán que a menudo he expresado mi sentir de que cualquier persona que se porta como buen ciudadano y que es responsable solo ante Dios por sus opiniones religiosas debe ser protegido al adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. Mis apreciados amigos y hermanos, George Washington tenía muy claro este asunto, de que cada uno debe adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia y que debe comportarse como buen ciudadano. Es decir, pertenece a dos reinos, el reino religioso y el reino civil. George Washington dijo, si yo hubiera sospechado en lo más mínimo que la Constitución iba a quitar la libertad religiosa, nunca hubiera colocado mi firma sobre la Constitución. Otro de los padres constitucionales de los Estados Unidos fue Benjamin Franklin. Quiero leerles una cita de Benjamin Franklin sobre lo que él concebía ser la relación entre la iglesia y el poder civil. Tenía un sentido de humor Benjamin Franklin. Dijo lo siguiente: cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma. Y cuando no se apoya a sí misma, y Dios no se encarga de apoyarla, sino que los que la profesan se ven obligados a buscar la ayuda de los poderes civiles para sostenerla, es señal, creo yo, que es una religión mala. Según Benjamin Franklin, entonces, ¿qué es una religión mala? Una religión mala es la que apela al poder civil para que el poder civil la apoye. Franklin dice, una buena religión se apoya a sí misma, sin la necesidad del apoyo o de la ayuda del poder civil. Benjamin Franklin reconoció que hay dos reinos, el poder religioso y el poder civil, separados, donde uno no interfería con el otro. Ahora hablemos un poco de Thomas Jefferson. Yo he tenido el privilegio de visitar varias veces el monumento a Jefferson en la ciudad de Washington, D.C. Siempre me gusta ir allí y sentarme para recordar la historia del origen de la Constitución de los Estados Unidos. Thomas Jefferson fue uno de los arquitectos de la Constitución. Y allí, en mármol blanco, en el monumento de Jefferson, se encuentran las palabras que les voy a leer ahora. Dijo lo siguiente: el omnipotente Dios creó la mente humana libre. Todo intento de influenciarla por medio de castigos o cargas temporales es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. Ninguna persona se verá obligada a frecuentar o a apoyar ningún ministerio o culto religioso, ni sufrirá por causa de sus opiniones o creencias en materia de religión, sino que todos tendrán la libertad de profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión. Noten nuevamente que Thomas Jefferson está diciéndonos que hay una separación entre la iglesia y el Estado. Dios creó la mente humana libre. El poder civil no puede obligar a la gente a frecuentar o apoyar ningún ministerio o culto religioso. Las opiniones y creencias en materia de religión son asunto personal del individuo. El poder civil no puede interferir. Nuevamente, separación de la iglesia del poder civil. Dos reinos en una misma nación, no juntos, sino separados. Jefferson en otra ocasión dijo, solo el error
necesita el apoyo del Estado. La verdad se puede sostener por sí misma. Fíjense qué dice, solo el error necesita el apoyo del Estado. La verdad se puede sostener por sí misma. En otra ocasión, Thomas Jefferson hizo esta declaración: los poderes legítimos del gobierno se limitan tan solo a las acciones que le causan daño a los demás. Es decir, el gobierno tiene que proteger a la gente de hacerle daño a ellos. Sigue diciendo, a mí no me hace ningún daño si mi vecino cree que hay 20 dioses o ningún dios. Esto ni me roba la billetera ni me quiebra la pierna. Ahora, si alguien le roba la billetera o le quiebra la pierna, el poder civil tiene que intervenir con la espada para castigar. Pero él dice, mire, si la gente cree que hay un dios o hay 20 dioses, eso a mí no me va ni me viene, no me quiebra la pierna ni tampoco me roba la billetera. Nuevamente, la idea de que el poder civil está para proteger a la sociedad en lo que respecta a los últimos 6 mandamientos, pero el Estado no puede tener nada que ver con la iglesia y las opiniones religiosas. Thomas Jefferson reconoció los peligros de que los sacerdotes tomaran posesión del poder civil o del gobierno. En cierta ocasión, en una carta a von Humboldt en 1813, dijo lo siguiente: creo que la historia no nos da ni un solo ejemplo en que un pueblo dominado por un sacerdocio disfrute de un gobierno civil libre. Fíjese, dice, cuando los sacerdotes están dominando el poder civil, el resultado es que no hay libertad civil y tampoco libertad religiosa. En otra ocasión, a Thomas Jefferson, en otra carta que le escribió a H. Spafford en 1814, dijo lo siguiente: en todos los países y en todas las eras, el sacerdote ha sido hostil a la libertad. Siempre se alía el sacerdote con el déspota, apoyando sus abusos a cambio de su protección. Los padres constitucionales de los Estados Unidos claramente, mis apreciados amigos, creían en la separación de la iglesia del poder civil. En materia de religión, cada individuo puede tener sus propias opiniones y las puede defender. En materia civil, el propósito del poder civil es proteger la propiedad, proteger a los padres, proteger el matrimonio, proteger la vida, proteger la reputación. Es decir, el propósito del gobierno es proteger las relaciones entre ciudadanos, pero el poder civil no puede dictar lo que una persona cree en materia de religión ni lo que practica en materia de religión. Ahora, hay una asociación en 1802, la Asociación Bautista de Danbury, que le escribió una carta a Jefferson y en esta carta le pidió que explicara cómo era que la Constitución iba a proteger las opiniones religiosas de la gente. Thomas Jefferson les contestó esta pregunta en la siguiente declaración. Y aquí está la famosa metáfora de la pared de separación entre la iglesia y el Estado. Fíjense lo que escribió Thomas Jefferson en 1802 a la Asociación Bautista de Danbury. Dice así: creyendo como ustedes, que es la Asociación Bautista de Danbury, que la religión es algo que debe permanecer solo entre el hombre y su Dios, y que el hombre le debe rendir cuentas tan solo a Dios por su fe y culto, y que los poderes legítimos del gobierno alcanzan tan solo a nuestras acciones y no nuestras opiniones. Yo contemplo con soberana reverencia el acta de todo el pueblo americano que declara que la legislatura no debe redactar ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión ni que prohíba el libre ejercicio de ella, edificando así un muro de separación entre la iglesia y el Estado.
qué claro fue Thomas Jefferson en su concepto de la relación entre la iglesia y el Estado. Él declaró que debe haber un muro de separación entre la iglesia y el Estado, radicalmente diferente que lo que había pasado con el papado durante los 1260 años. En ese tiempo la iglesia usaba la espada del poder civil para castigar opiniones religiosas. Los padres constitucionales de los Estados Unidos dijeron, no va a ser aquí en esta nueva nación, de esa forma. Vamos a separar la iglesia del poder civil. 2 cuernos como de cordero, los 2 reinos que reconoció Jesús en una sola nación, sin dejar que la iglesia usara el Estado, ni que el Estado interfiriera con la iglesia. Ahora, hablemos un poco de James Madison. Se conoce como el padre de la Constitución, porque fue el individuo que tuvo más que ver con redactar la Constitución de los Estados Unidos. Voy a leerles algunas citas de él para que ustedes vean que este padre constitucional tenía el mismo concepto. Dice allí, en una de las citas de Jaime Madison, lo siguiente: no veo ni una sombra de bien en que el gobierno general, es el gobierno federal, se entrometa con la religión. Dice, no veo ni la sombra de bien que el gobierno federal se meta en la religión. Dice, aún la más mínima interferencia del gobierno general en la religión sería una usurpación descarada. Puedo apelar a mi conducta uniforme en este asunto, que siempre he apoyado cálidamente la libertad religiosa. Fíjense, ni una sombra de bien en que el gobierno general se entrometa en la religión. La más mínima, dice él, interferencia sería una usurpación descarada por parte del gobierno. En otra cita encontramos que Jaime Madison declaró lo siguiente: le estamos enseñando al mundo la gran verdad que los gobiernos pueden existir mejor sin reyes y nobles que con ellos. Y luego dice, el mérito se duplica por la otra lección que nos enseña, y es que la religión florece con mayor pureza sin la ayuda del gobierno, más bien que con su ayuda. Es decir, la religión prospera y florece mejor sin la ayuda del gobierno que con la ayuda del gobierno. A veces yo le pregunto a la gente, oye, ¿a cuántos reinos perteneces tú? Y la gente dice, bueno, yo pertenezco a un reino, soy ciudadano de los Estados Unidos. Y yo le digo, no, tú vives en los Estados Unidos, pero tú perteneces a 2 reinos en esa misma nación. Y me dicen, ¿cómo es eso? Y entonces les digo, mira, en primer lugar, tú perteneces al reino de Cristo, perteneces a la iglesia y llegaste a unirte a ese reino por el bautismo. Pero también eres ciudadano de los Estados Unidos, del poder civil de los Estados Unidos. Es decir, tú eres ciudadano de la iglesia por el bautismo, por el nacimiento, por el nuevo nacimiento, y también eres miembro del Estado por el nacimiento que tuviste en ese país. Es decir, cada persona que es ciudadano de los Estados Unidos, que nació aquí, y cada persona que se bautizó y se unió a la iglesia, es miembro de 2 reinos en una misma nación. Ahora, permítame hablarles por un momento en cuanto a John Adams, otro de los padres constitucionales. En 1797, solo un año antes de que la bestia recibiera su herida mortal, se aprobó una ley en el Senado de los Estados Unidos que se conoce como el Tratado de Trípoli. Y en este Tratado de Trípoli, una porción decía esto: el gobierno de los Estados Unidos en ningún sentido está fundado sobre la religión cristiana. Fíjense qué interesante esta declaración.
El gobierno de los Estados Unidos en ningún sentido está fundado sobre la religión cristiana. Y a algunos no les gusta esa idea. Dicen, oh no, los Estados Unidos fue fundada sobre la religión cristiana. Eso sería inconstitucional, sería una violación de lo que enseñaron los padres constitucionales. Porque favorecer a la religión cristiana es establecer religión. Establecer una religión por encima de las otras religiones. Y los padres constitucionales sencillamente dijeron que el gobierno civil no puede tener nada que ver con religión. Es interesante que este Tratado de Trípoli fue llevado al Senado de los Estados Unidos en mayo de 1797. Ahí en el Senado se leyó en voz alta. No solo eso, sino que a cada senador se le dio una copia escrita del tratado. Se votó el Tratado de Trípoli unánimemente en el Senado. No hubo ni un solo voto en contra. Y luego se publicó también en los periódicos de Filadelfia y los periódicos de Nueva York, y no hubo ni un ápice de protesta de parte de nadie. El Senado lo aprobó unánimemente y la gente cuando lo leyó en el periódico dijo, esto está perfectamente bien. Ahora, los Estados Unidos no se fundó sobre la religión cristiana. Los Estados Unidos es más bien una nación que tiene una mayoría de cristianos. No significa que los Estados Unidos están en contra de la religión. No, pero el gobierno de los Estados Unidos sencillamente significa que no favorece una religión por encima de otra religión. Porque la Constitución separa la iglesia del poder civil. Ahora, hablemos por unos momentos de la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. La primera enmienda consiste de 3 cláusulas. Las primeras 2 cláusulas tienen que ver con religión y la tercera cláusula tiene que ver con derechos civiles. Fíjense que en la primera enmienda está la libertad religiosa y la libertad civil. La primera enmienda a la Constitución, que es parte de la Constitución, dice lo siguiente. El Congreso no hará ninguna ley, porque el Congreso redacta las leyes. El Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión. Esa es la primera cláusula. El gobierno, a través del Senado, del Congreso, no puede redactar ninguna ley que tenga que ver con religión. Pero hay más. La segunda cláusula de la primera enmienda, después de decir el Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión, la segunda cláusula dice ni que prohíba su libre práctica. Es decir, el Congreso no puede redactar ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa o establezca una iglesia por encima de otra o una religión encima de otra. El Congreso no puede redactar ninguna ley que establezca religión en ningún sentido de la palabra, ni tampoco puede establecer una ley que prohíba que la gente practique su religión. Permítame darles un ejemplo para que puedan entender lo que significan las primeras 2 cláusulas de la primera enmienda. Supongamos que el Congreso de Estados Unidos redactara una ley que dijera que todos los habitantes de los Estados Unidos tienen que guardar por ley el domingo como día de reposo. Yo pregunto, ¿sería eso constitucional o sería inconstitucional? Claramente sería una violación de la primera enmienda, porque la primera enmienda dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa. Y establecer el domingo como el día de reposo sería el Congreso hacer una ley para establecer religión, que está prohibido por la Constitución. Ahora, supongamos que el Congreso redactara una ley que prohíbe que la gente guarde el sábado. ¿Sería esa ley constitucional o sería inconstitucional? Mis queridos amigos y hermanos, no cabe duda que esa ley sería inconstitucional, porque la segunda cláusula de la primera enmienda dice que no puede el Congreso redactar ninguna ley que prohíba que la gente practique su religión. Es decir, el Congreso no puede hacer una ley de que todos tienen que guardar el domingo o que prohíba la observancia del sábado.
Porque las primeras dos enmiendas claramente le prohíben al Congreso hacer una ley que establezca alguna observancia religiosa o que prohíba que la gente practique libremente su religión. Es decir, claramente los dos cuernos como de cordero que tenía esta bestia sobre su cabeza representa dos reinos en una misma nación. El primer reino es el poder civil, el gobierno. El segundo cuerno representa la iglesia, el poder religioso. Y los padres fundadores de la patria dijeron, el Congreso no puede hacer ninguna ley, el gobierno no puede hacer ninguna ley que imponga religión o que prohíba que la gente practique su religión. Es decir, el gobierno no puede interferir con la religión. Y por ende, la religión tampoco puede intervenir con el poder civil, porque deben estar separados el uno del otro. Ahora, la tercera cláusula de la primera enmienda garantiza derechos civiles. Es decir, en la primera enmienda se encuentra libertad religiosa. El Congreso no puede hacer ley que establezca religión ni que prohíba que usted practique su religión, pero la primera enmienda también garantiza libertad civil. Fíjense, los dos cuernos, libertad civil y libertad religiosa. Iglesia y Estado. Dice la tercera cláusula, ni que coarte la libertad de expresión, ni la libertad de la prensa, o el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente y de pedirle al gobierno que se les haga justicia. Claramente, la primera enmienda a la Constitución dice que el Estado y la Iglesia deben estar separados. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con lo que hemos estado hablando? Aquí viene la triste historia. Como estudiamos esta mañana, esta bestia que se levanta de la tierra, que en una sola nación tiene estos dos principios de libertad civil y religiosa, donde la iglesia no interfiere con el Estado, ni el Estado con la iglesia, de repente esta bestia va a empezar a hablar como un dragón. Lo que va a hacer es brindarle el poder civil a la primera bestia para que la primera bestia haga lo que hacía durante los 1260 años. Es decir, lo que va a suceder es que esta nación que comenzó tan bien, con esta idea de separar la religión de la política, no mezclar los dos, va a llegar al momento donde esta nación va a imponer la marca de la primera bestia, va a ser una imagen de la primera bestia, va a mandar a todos a adorar a la primera bestia, va a ejercer la autoridad de la primera bestia. Todo lo que va a hacer, lo va a hacer para ayudar a la primera bestia. Los Estados Unidos, en otras palabras, va a llegar a ser un instrumento en las manos del papado, le va a prestar el poder civil al papado para perseguir a los que no están de acuerdo con la religión de la Iglesia romana, específicamente con el asunto del día de reposo. Y esto nos trae a nuestro siguiente punto. En Apocalipsis 14 está lo que se conoce como los mensajes de los tres ángeles. Es el último mensaje de Dios al mundo. Y el primer ángel hace un llamado muy especial, un mandato muy especial a todos los habitantes de la tierra. Dice allí en Apocalipsis 14, 6 y 7, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora fíjense lo que dice este ángel, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Saben de dónde viene ese lenguaje? Viene del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Habla en cuanto a la creación, nos lleva en realidad a Génesis 2 que estudiamos en nuestro primer tema. Ahora escuchen bien, el mensaje del primer ángel, un mensaje final al mundo, dice que debemos adorar al Creador. Yo pregunto,
¿Cuál es la señal que dejó Dios de que Él es el creador, por la cual nosotros lo reconocemos a Él públicamente como el creador? Usted no puede hablar de adorar al creador sin hablar del sábado, porque el sábado es la señal del creador. El cuarto mandamiento dice que debemos adorar a Dios porque en 6 días Él hizo este mundo y reposó el séptimo día. Es decir, que adoramos a Dios porque es el creador y la señal del creador es el sábado. El mensaje del primer ángel nos lleva al cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado, y nos lleva a la misma creación. La señal del pueblo de Dios al final del tiempo será guardar el sábado en honor al creador. Pero la Biblia también habla de la bestia. Ya hemos identificado a la bestia como el cuerno pequeño. Es el mismo sistema. El cuerno pequeño pensó que podía cambiar la ley de Dios. Ya hemos visto que la iglesia romana profesa haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Es decir, la señal de Dios es un día, es el sábado. La bestia también tiene su señal. Es el día que la bestia estableció para identificarla a ella como supuestamente el poder que obra en nombre de Dios. Es decir, al final de la historia va a haber un conflicto entre 2 días. Pero el asunto no es primordialmente de días, sino que los días en realidad demuestran cuál autoridad nosotros aceptamos. Por ejemplo, si yo observo el sábado como el día de reposo, estoy mostrando que yo adoro a Dios el Creador, quien estableció el sábado al comienzo. Cuando yo observo el domingo, día que no estableció Dios, sino que estableció la bestia o el cuerno pequeño, yo estoy reconociendo la autoridad del que estableció ese día. Es decir, los días son la forma de Dios de ver cuál autoridad aceptamos nosotros. Cuando guardamos el sábado, estamos demostrando que adoramos al Creador y aceptamos su autoridad. Cuando guardamos el domingo, estamos mostrando que en realidad estamos adorando o sirviendo a la bestia y estamos aceptando su señal. Fíjense que en Apocalipsis 14 hay un mensaje de un tercer ángel. El mensaje del primer ángel dice, adora a Dios el Creador. Pero el tercer mensaje dice, no adores a la bestia. Fíjense que el conflicto final tiene que ver con adoración. Adoramos a Dios porque es el Creador. Y la señal del Creador es su santo sábado, el séptimo día de la semana, no el primero. Voy a leer el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14, 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo, a gran voz, si alguno adora a la bestia, ya hemos visto que la bestia representa el poder papal, que cambió el día de reposo, y su imagen es la réplica que levanta los Estados Unidos uniendo la iglesia con el Estado, como hacía el papado durante los 1260 años. O recibe la marca en su frente o en su mano. La marca, mis queridos hermanos, es la marca que distingue a la bestia y demuestra que nosotros aceptamos la autoridad de la bestia. Es el falso día de reposo. ¿Qué va a suceder con aquellas personas? Dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Lo que estamos hablando, queridos amigos, es un asunto de vida o muerte. Si usted recibe la marca de la bestia, la ira de Dios va a caer sobre usted. Si usted recibe el sello de Dios o la marca de Dios, que es su santo día de reposo, entonces usted va a estar entre los salvos. Entonces alguno dice, usted está diciendo entonces que me voy a salvar porque guardo el sábado. No, usted está salvo por Cristo Jesús. Y la señal de que usted ha recibido a Cristo como su Salvador es el santo sábado. El sábado es la señal, el sábado no es lo que nos salva. El domingo es la señal, y la persona que acepta la señal de la bestia va a recibir la destrucción que cae sobre la bestia. Así que hemos hecho este estudio disciplinado de las profecías.
no hemos adivinado, no hemos conjeturado. Hemos estudiado con disciplina. Vamos a repasar lo que hemos estudiado. Tenemos en primer lugar el león, Babilonia. Luego el oso, Medo-Persia. Luego tenemos el leopardo, Grecia. Luego tenemos la bestia espantosa y terrible, el dragón, Roma. Luego le salen 10 cuernos. Roma, el imperio romano se dividió en 10 reinos. Luego, en medio de los 10 se levanta el cuerno pequeño, el papado, otra Roma, Roma papal. Gobierna por 1260 años, persigue a los santos, cambia la ley de Dios, blasfema contra Dios, gobierna durante un periodo de 1260 años y al terminar ese periodo recibe una herida mortal con la espada. El gobierno civil se le vuelca en contra y le quita la espada. Y por un tiempo, esa bestia con la herida mortal se mantiene inerte, está cautiva, es decir, no tiene libertad para hacer lo que hacía en el pasado. Pero la Biblia nos dice que va a llegar el momento en que esa herida mortal se va a sanar y todo el mundo se va a maravillar en pos de la bestia. Ahora fíjense qué interesante, ¿dónde estamos en la cadena profética? Mis queridos amigos y hermanos, nosotros estamos en el último paso de la cadena profética. Estamos en el punto mismo cuando la herida mortal está en el proceso de sanarse en los Estados Unidos de América. Ahora, permítame leerles una cita de un erudito católico romano, jesuita, murió hace unos años, escribió un libro muy bien conocido que lleva el nombre Las llaves de esta sangre. Su nombre es Malaquías Martín. En 1986, Malaquías Martín escribió algo muy interesante. El papado ha estado inactivo durante los últimos 200 años por la herida mortal que le dio el poder civil. El papado no ha podido usar los poderes civiles del mundo para hacer lo que hacía en el pasado. Ahora, quiero leerles esta cita y van a ver cómo Malaquías Martín confirma esto. Dice allí, por 1500 años y más, Roma, está hablando del papado, Roma había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Esa es la filosofía del papado. Dice, por 1500 años y más, Roma había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Y luego dice esto, en gran medida, y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano. ¿Cuál es el punto de vista romano del papado? Mantener un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Así que dice, ese era el punto de vista romano o la forma de pensar de Roma papal hasta que 200 años de inactividad le fueran impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo. Ahora, yo no sé si ustedes notaron algo significativo aquí. ¿Qué es lo que mantiene al papado inactivo, a Roma inactiva? Lo dice claramente este erudito jesuita. Dice que la actividad le es impuesta al papado por los grandes poderes seculares del mundo, es decir, por los poderes civiles del mundo, particularmente los países de Europa y los Estados Unidos de América. Es decir, que mientras los poderes civiles mantienen al papado en inactividad, el papado no puede hacer lo que hizo en el pasado. Ahora, si ustedes van desde el año 1986, cuando Malaquías Martín escribió esta cita, van hacia atrás 200 años, ustedes llegan a un evento muy importante. Es la época de la Revolución Francesa, la época cuando el papado recibió su herida mortal. Lo que está diciendo este sacerdote jesuita, sin en realidad darse cuenta de que lo está haciendo, es que la inactividad del papado, que es otra forma de decir la herida mortal del papado, viene 200 años antes, en la década de los 1780 y 1790,
cuando los poderes civiles tornaron al papado inactivo. Ahora, Elena G. de White, en El conflicto de los siglos, página 620, advirtió lo mismo. Dijo que los poderes civiles son los que mantienen atado al papado, porque no permiten que el papado los use como el papado los usaba en el pasado. Pero ella dice que si se quitan estas medidas restrictivas, el papado va a resucitar y a perseguir de nuevo. Dice allí en esa cita, derróguense, que significa quítense, las medidas restrictivas. Fíjense, quítense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles. Yo pregunto, ¿quiénes son los que ponen la restricción? Dice la escritora que es los gobiernos civiles. Y luego dice, y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar, fíjate, porque tiene una herida mortal, se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Es decir, mientras que los gobiernos civiles ponen medidas restrictivas, tiene la herida mortal. Pero si se quitan esas medidas restrictivas y el papado puede usar nuevamente el poder civil, dice ella, va a resucitar y nuevamente va a comportarse como un poder tiránico y va a perseguir. Mis queridos amigos y hermanos, nosotros estamos viendo cosas increíbles que están sucediendo hoy en día en el mundo y particularmente en los Estados Unidos de América. Permítame compartir algunos datos con ustedes. A fines de septiembre va a venir a los Estados Unidos en una visita muy especial el Papa Francisco I. Va a venir a dar un discurso en las Naciones Unidas. Va a reunirse con el presidente Obama en la Casa Blanca. Va a dar un discurso a todo el Congreso conjunto de los Estados Unidos. Y luego va a ir a Filadelfia, a donde irónicamente se ratificó la Declaración de Independencia, la Constitución de los Estados Unidos y el Acta de Derechos, las primeras 10 enmiendas a la Constitución. No es coincidencia que Francisco I va a Filadelfia, a donde se aprobaron los documentos que separan la Iglesia del Estado, porque él tiene interés en unir la Iglesia con el Estado. Es interesante que están esperando cerca de 2 millones de personas que van a visitar de todos los países del mundo en la ciudad de Filadelfia. Es aterrador que los Estados Unidos cada día parece cooperar más con el Vaticano, el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos cooperó con Juan Pablo II para derrocar la cortina de hierro, para fragmentar lo que había sido la Unión Soviética. Ustedes saben que los Estados Unidos, a través del presidente Obama, apeló al Papa para que le ayudara a establecer relaciones diplomáticas con Cuba. Y ahora los Estados Unidos tienen las relaciones diplomáticas. El presidente Obama le pidió al Papa que lo ayudara a cerrar la base militar en Guantánamo, o no la base militar, sino la prisión en Guantánamo. No ha sucedido todavía, pero el Papa está trabajando en eso. Además de eso, el Papa se va a reunir en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos y va a dar un discurso al Congreso en pleno de los Estados Unidos de América. Un individuo cuyo sistema es radicalmente opuesto a los principios sobre los cuales fue edificado este país. Un sistema que cree que hay que unir la Iglesia con el Estado, hablándole a otro sistema que predica en sus documentos inaugurales la separación radical entre la Iglesia y el Estado. ¿Y saben lo que es triste? La mayoría de los cristianos hoy en día no ven ningún cumplimiento de las profecías con Roma papal y los Estados Unidos.
Prácticamente todos los cristianos están mirando allá a Israel, al Medio Oriente, y están mirando a ISIS, y están mirando a los musulmanes, y están viendo lo que está creciendo Rusia y la China, y tienen todos sus ojos puestos en el Oriente. Y mientras tanto, la cadena profética nos muestra que los poderes peligrosos al final son el papado y los Estados Unidos, y nadie se da cuenta porque están mirando a donde no es. Satanás ha llevado al mundo cristiano a interpretar incorrectamente las profecías, a mirar a donde no se están cumpliendo para que él pueda dar rienda libre a su metodología en el occidente y nadie pueda ver que se están cumpliendo las profecías. Pero cuando seguimos la cadena profética como hemos hecho, vemos claramente que los poderes que van a jugar una función al final de la historia se van a unir para perseguir al pueblo de Dios son el papado en Roma y el país de los Estados Unidos. Ahora, ¿saben algo interesante? Todo el mundo admira a Francisco I. Cada vez que él se aparece, centenares de miles y millones de personas lo siguen y lo admiran. Se han hecho encuestas. Más del 90% de personas en muchos países admiran a Francisco I. Y como les mencioné, van a ir millones de personas a Filadelfia. Nosotros tenemos de parte de nuestro ministerio planes de ir con varias personas para repartir un DVD especial para esa ocasión sobre el sábado y sobre los peligros que representa este sistema. Ahora, quiero que noten ustedes un versículo muy importante en Juan 17:14. Aquí está hablando Jesús en cuanto a sus discípulos. Está orando a su Padre y dice en cuanto a sus discípulos, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Claramente Jesús dijo ahí que sus seguidores serían aborrecidos por el mundo. Los apóstoles iban a ser odiados por el mundo. Es más, 11 de los 12 apóstoles en realidad murieron muertes violentas. Solamente uno murió de lo que se llama muerte natural, que fue el apóstol Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis. Todos los demás fueron martirizados porque eran odiados por el mundo. Pero ¿saben lo que es interesante? En Apocalipsis 13 y el versículo 3, dice en cuanto a la bestia, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. No hay algo malo con el hecho de que todo el mundo esté admirando a Francisco I y hablando bien de lo que está haciendo la iglesia romana. ¿Acaso la Biblia no dice que más bien los seguidores de Jesús serán aborrecidos por el mundo y no amados por el mundo? Quiero leerles una cita de un arzobispo de la Iglesia Católica hace muchos años. Su nombre es Fulton Sheen. Era un apologista de la Iglesia Romana y un pionero en poner programas de la Iglesia Católica al aire en radio y en televisión. Ahora, esto fue hace 60 años, en 1955. En ese tiempo, en los Estados Unidos, nadie quería nada que ver con el papado. Es decir, el papado era aborrecido y Fulton Sheen lo sabía. Y por lo tanto es interesante lo que dijo Fulton Sheen en 1955, cuando en los Estados Unidos el papado no era admirado. Dijo lo siguiente: si yo no fuera católico y estuviera buscando la verdadera iglesia en el mundo hoy, buscaría la iglesia que no se lleva bien con el mundo. En otras palabras, buscaría la iglesia que el mundo aborrece. ¿Es eso cierto del papado hoy en día y de Francisco I? No, si Fulton Sheen estuviera viviendo hoy, no estaría escribiendo esto. Sigue diciendo, si yo no fuera católico y estuviera buscando la verdadera iglesia en el mundo hoy, buscaría la iglesia que no se lleva bien con el mundo. En otras palabras, buscaría la iglesia que el mundo aborrece. Mi razón en hacer esto sería que si Cristo está presente en alguna de las iglesias del mundo actual, entonces debería ser odiado, así como lo fue cuando anduvo sobre la tierra en la carne. Si usted desea descubrir a Cristo hoy, entonces busque la iglesia que no se lleva bien con el mundo. Busque una iglesia
que es aborrecida por el mundo, así como Cristo fue aborrecido por el mundo. Pero la Biblia dice que la iglesia romana, todo el mundo se maravillará en pos de esta iglesia. Obviamente hay algo que no anda bien aquí. Ahora permítame mencionar al terminar que el Papa Francisco I y antes que él, Juan Pablo II, enfatizaron mucho la importancia de observar el domingo como día de reposo. Francisco I publicó recientemente una encíclica que se llama Laudato Si. Y básicamente en esa encíclica él presenta lo que ha presentado desde el comienzo de su pontificado. Y es que el domingo se debe apartar como un día especial para que la familia se pueda reunir y la familia pueda ir a misa y asistir a la iglesia y la familia pueda renovar las relaciones unos con otros. También ha enfatizado que el domingo se debe guardar como un día especial para darle un descanso al medio ambiente, para tratar de aliviar el problema del cambio climático. Y finalmente ha dicho que el domingo se debe apartar como un día especial para que los pobres que trabajan tan duramente puedan tener un día de reposo, porque la vida no consiste en sencillamente trabajar. Ahora, yo quiero decirles, lo que él está diciendo es loable. ¿Quién diría que no sería bueno tener un día donde la familia pueda reunirse para ir a la iglesia? ¿Quién diría que en realidad no sería bueno darle al medio ambiente un descanso un día a la semana? ¿Quién diría que no es bueno que los patrones le den un día de descanso a las personas menos afortunadas? Estamos de acuerdo con que debe haber un día en que se realice todo esto. El problema es muy sencillo. El día que Francisco I dice que se debe apartar es el primer día de la semana, el domingo. El día está equivocado. Es el día que la iglesia romana cambió. Y él dice, el domingo es que hay que hacer esto. La Biblia dice, no, es el sábado el día cuando se le debe dedicar a la familia. Es el sábado cuando se debe descansar el medio ambiente. Es el sábado cuando se le debe dejar descansar a los pobres, a los que trabajan para que puedan reposar un día. Inclusive las bestias deben reposar ese día. Pero no es el domingo, es el sábado. Así que mis queridos hermanos y amigos, la crisis final será en cuanto a quién sigue usted, a quién sirve usted. Si usted guarda el sábado, es un anuncio público que usted reconoce a Dios el Creador y acepta su autoridad. Si usted guarda el domingo, usted está diciendo, yo sigo y yo adoro o me maravillo en pos de este sistema que estableció el domingo como día de reposo y acepto la autoridad del que cambió el día. La crisis final es muy sencilla. La crisis final tiene que ver con cuál autoridad acepta usted. Y esa autoridad se demuestra por el día que usted guarda. Por esa razón es que en la Biblia se nos dice que si alguien pertenece a este sistema de la bestia o pertenece al protestantismo apóstata que enseña que se debe guardar el mismo día, Dios hace un llamado y dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Es mi anhelo y mi oración al concluir esta serie, mis queridos amigos y hermanos, que cada uno de nosotros reflexionemos seriamente y tomemos la decisión de que vamos a guardar el santo sábado del Señor de esta manera, adorando al Creador, demostrando que aceptamos su autoridad y que vamos a proclamarle al mundo cuál es el punto de contención al final para que todos los seres humanos tengan la oportunidad de tomar una decisión de seguir a Dios y rechazar la bestia, su imagen y su marca. Que Dios les bendiga y les ayude a decidir correctamente. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la claridad de las profecías. Padre, te damos gracias porque tú no has dejado dudas en cuanto a lo que está pasando.
has demostrado todo el curso de la historia, desde Babilonia hasta el final de la historia, sin ninguna interrupción, para que podamos saber a dónde estamos en el curso de la historia a cada instante. Vemos que en la cadena estamos en el puro final, cuando la herida mortal se está sanando, cuando los Estados Unidos está cooperando con el papado y ayudándole al papado a recuperar su poder. Padre Celestial, te ruego que nos des la valentía de ponernos de tu lado. Si estamos en el lado de la bestia, ayúdanos a tomar la decisión de cambiar de lado a tu lado. Y ayúdanos, Señor, a proclamar estas cosas al mundo para que el mundo pueda saber. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, pues te lo imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.